Eco 360. Seguimos en Eco 360, ahora tenemos en el top 4 el tema de la auditoría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta semana la comunidad panameña fue sorprendida el domingo cuando el magistrado Harry Díaz, en una entrevista concedida al diario La Prensa, hizo unas revelaciones críticas y sorprendentes sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Harley Mitchell, que está encargado de la presidencia de la Corte por viaje del titular José Ayú Prado, envió a la Asamblea la copia de la entrevista para que la Asamblea determinara lo pertinente, en esos términos, lo pertinente. Y también ordenó la auditoría a los despachos de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que para algunos plantea un escenario aún más crítico dentro de la alta administración del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia. Su opinión, doctor Guillermo Márquez, sobre esta situación que se está planteando en el Palacio Gil Ponce. Me parece muy sano que estos temas estén emergiendo y se estén ventilando. En el foro entre los abogados, desde hace muchísimo tiempo se comenta que una táctica de los funcionarios deshonestos del órgano judicial, y no estoy hablando únicamente de jueces, es recibir expedientes, engavetarlos, esconderlos, ocultarlos y de esa manera hacer que las partes que están comprometidas en litigios se desesperen y procuren acercarse a algún funcionario o algún juez para ofrecerle dinero para que su caso se resuelva pronto, porque en la medida en que el tiempo va pasando, quien se siente con razón, se siente que lo están burlando. Además es muy costoso. Eso significa que se dejan de hacer operaciones, que hay que pagar intereses, etc. Y ha sido una táctica muy usual. Yo recientemente tuve un caso que estuvo 3 años en un despacho de un magistrado de un tribunal superior, cuando era absolutamente innecesario que estuviera ahí y era un caso sumamente sencillo de resolver. Pero ahí estuvo durante esos 3 años. Finalmente no estuvo más tiempo porque yo llegué a un acuerdo con la contraparte. De manera que parece indicar esto, que hay una velocidad selectiva, que se le imprime a algunos procesos y una lentitud también ex profeso que se le imprime a otros. De entre las revelaciones que hizo el magistrado separado Alejandro Moncada, que llamó la atención fue aquella de que él no lee los correos sino cada 2 o 3 meses, y había quienes decían que también evidentemente no revisaba los expedientes, incluso con un lapso más ancho de tiempo, porque mucha gente ha salido a señalar que tenían su caso o manejaban su caso en el despacho del magistrado Alejandro Moncada y dormía el sueño de los injustos, no ya de los justos. Así es. Y era otra vez la misma política de congelar los casos, procurando que las partes interesadas se animen a acercarse al juzgador para proponer algo que permita acelerar para resolver el problema. Ahora, doctor, ¿qué pasa con estas auditorías que ha ordenado el magistrado Mitchell? Si las auditorías efectivamente arrojan que hay magistrados que tienen injustificadamente casos sin tramitar, ¿qué procede? ¿Procedería que el magistrado o quien esté de presidente en ese momento envíe a la Asamblea también el resultado de esas auditorías para proceder a iniciar procesos contra esos magistrados morosos? ¿O cuál es el procedimiento? Eso cabría perfectamente para que la Asamblea inicie un proceso judicial de naturaleza penal. Debo decir, en honor a la verdad, sin embargo, que la prueba de la comisión de delitos por omisión es muy difícil. Y no es fácil, y menos en un medio como el nuestro, que un juzgador, un juez, llegue a la convicción de que efectivamente se dejó de hacer lo que se podía haber hecho, porque siempre hay algún argumento o alguna excusa a la que recurre las personas que tienen responsabilidades para decir que es que no tuvieron el tiempo, no pudieron, tienen demasiados expedientes, no tienen suficientes recursos, no tienen suficiente personal. Eso ya lo hemos oído. Y por otro lado, el gobierno central no asigna
los recursos indispensables. No estoy hablando solamente de lo que sería conveniente que tuvieran para que con cierta holgura se pudieran atender los casos, sino aquellos que son indispensables para, en un término razonable, poder absolver los procesos judiciales. Muy bien, y a propósito de la Corte Suprema de Justicia, algo que también llamó la atención de la opinión pública es que en el fallo que determinó no viable el recurso de habeas corpus solicitado por la defensa del magistrado separado Alejandro Moncada, hubo un salvamento de voto de Secundino Mendieta. ¿Quién es Secundino Mendieta? Secundino Mendieta fue el juez que decretó el sobreseimiento del ex ingeniero municipal Jaime Salas, acusado de actos de corrupción. Igualmente fue el magistrado ponente del segundo tribunal que otorgó sobreseimiento a Anabel Villamonte, ex directora de la ANATI, Autoridad Nacional de Tierras, por la titulación indebida de terrenos en Juan Ombrón. Ese es un nombramiento, el de Secundino Mendieta, que en su momento generó debates dentro del Foro Nacional. Permítame señalar lo siguiente, doctor Rodríguez. En una nación que se precie de un órgano judicial competente y sano, se han diseñado mecanismos para estar pendiente de que cuando cosas como esas ocurren en un mismo juzgador, se hagan evaluaciones con respecto a ese juzgador y se hagan averiguaciones con respecto a sus ingresos, a su modus vivendi, al patrimonio que pueda tener, a las posibilidades de que haya habido enriquecimiento ilícito, para poder determinar si es una persona que merece continuar en el proceso, en el órgano judicial. Porque es que no basta que un funcionario sea correcto en el órgano judicial, es que tiene que parecer que es correcto. Y así lo establece el Código Judicial en el capítulo referente a la conducta ética de los servidores del órgano judicial. No puede parecer que no lo es, no puede parecer que anda metido en el juego, que anda metido en compañía de narcotraficantes, que anda en actividades poco edificantes, por decir algo, sino que tiene que aparentar que es una persona seria, tiene que traslucir seriedad. Y cuando se tienen fallos reiterados como estos, es obvio que hay indicios de que esa seriedad con que debe estar operando un jugador no se está reuniendo en ese funcionario. Ya vamos al cambio comercial y al volver tendremos sanción ejemplar, complicada decisión y la elección del nuevo Contralor General de la República. Ya volvemos. ECO 360.